Hola, ¿cómo están todos? Vamos a comenzar con nuestra clase el día de hoy. Eh, Continuando con con las clases anteriores, vamos a estudiar las sílabas. ¿Cómo se separan las sílabas en hebreo? Eh, para el estudio del hebreo bíblico de Giovanni de Ana y Ambroyo Spreáfico. Bueno, vamos a ver entonces en la página 15 de nuestra gramática. Vamos a ver las sílabas. En hebreo dice que para dividir para dividir una palabra en sílabas es necesario tener presente un principio básico. Toda sílaba comienza por una consonante, nunca por vocal o por dos consonantes. Bien, esta es la regla básica para dividir las sílabas. Las sílabas se dividen muy parecido a como se dividirían en español, así como nosotros dividimos, por ejemplo, las sílabas. Esa sería más o menos la manera normal de dividir también en hebreo. ¿Cuál es la característica especial del hebreo? Acuérdense que en su idioma o en su texto original eh, solamente eh, podían empezar con consonantes. ¿Por qué? Porque no existían las vocales, ¿no? Entonces, todas las palabras siempre empiezan por consonante, pero no solamente las palabras, sino también cada sílaba tiene que empezar con una consonante y no por dos consonantes. ¿Cuándo sería el caso de dos consonantes? Bueno, pues cuando tenemos una consonante reduplicada, como podría ser el caso de un Dagesh forte, que duplica la consonante, entonces esa consonante duplicada se tiene que dividir y se tiene que separar para que siempre empiece cada sílaba por una consonante, no dos, solamente una consonante. Bueno, teniendo en cuenta este principio que cada sílaba debe empezar por una consonante, no puede empezar por una vocal, sino siempre tiene que empezar por una consonante. Entonces vamos a ver las siguientes reglas, ¿no? Hay dos tipos de sílabas. Dice aquí que las sílabas pueden ser abiertas o cerradas. Dice, las sílabas abiertas terminan por vocal y las cerradas terminan por consonante. Entonces, por ejemplo, la palabra davar, ¿no?, que vimos en su gramática en el diccionario, que significa palabra, se divide en las siguientes sílabas. Da, y luego ven aquí un guioncito, ¿no?, como para separar las dos sílabas. La primera parte sería da, la primera sílaba, y la segunda sílaba sería bar. Bien, la primera parte da es una sílaba abierta. ¿Por qué? Porque termina por vocal. Y la segunda sílaba, bar, sería una sílaba cerrada porque termina por consonante. Entonces, en una misma palabra, da, bar, tenemos dos sílabas, una abierta y una cerrada, ¿no? También tenemos la otra palabra, lebab, que también vimos en el vocabulario. Lebab, que significa corazón, se divide en le. La primera sílaba es le, sílaba abierta, bab, sílaba cerrada. Sílaba abierta, ¿por qué? Porque termina en vocal. Y bab, sílaba cerrada, ¿por qué? Porque termina en consonante. ¿Ok? Entonces, bueno, pues eso sería le y bab. Bueno, otro ejemplo, kokab, que significa estrella. Igual se divide en ko, la primera sílaba, y kab, la segunda sílaba. La primera sílaba es sílaba abierta y la segunda sílaba es una sílaba cerrada. Bien, ¿cuál es el truco aquí en hebreo? Bueno, pues el truco es que en cada sílaba, cuando menos, bueno, en cada sílaba tiene una vocal. Si se fijan aquí, da, bar, tiene dos vocales, entonces tenemos dos sílabas. ¿Cuántas sílabas caben en una palabra? Pues el número de vocales. Si tenemos dos vocales, tenemos dos sílabas. Aquí en todas estas tenemos dos vocales, ¿verdad? Lebab, dos vocales, dos sílabas. Kokab, dos vocales, dos sílabas. ¿Sí? Y bueno, pues tenemos aquí ya la definición de cuándo es sílaba abierta y cuándo es sílaba cerrada.
Punto número 3. Dice, las consonantes puntuadas con sheva simple o móvil o con sheva compuesto se unen a la sílaba siguiente. Bueno, lo que esta regla nos quiere decir es que las consonantes que tienen un sheva, acuérdense que el sheva es una semivocal, no es una vocal plena o no es una vocal completa, es una semivocal. Entonces, para cuestión de sílabas, para cuestión de dividir o de separar sílabas, el sheva no cuenta como si fuera una vocal. Entonces, tanto el sheva simple móvil como el sheva compuesto, es decir, el sheva simple que sí se pronuncia como el sheva compuesto, se van a unir a la sílaba siguiente. Como no cuentan como vocal, entonces se van a unir a la sílaba. ¿Por qué no ponen el sheva aquiescente? Porque el sheva aquiescente pues está mudo, ese prácticamente pues ni está, ese no se toma en cuenta ni para transliterar, ni para sílaba, ni para nada, ¿no? Ese no existe. Sin embargo, el sheva simple móvil o el sheva compuesto son semivocales que forzosamente se tienen que unir a la siguiente sílaba. No pueden formar por sí solos una sílaba porque no son una vocal plena. Entonces se tienen que unir a la sílaba siguiente. Tenemos estos ejemplos. Sheloshim, que significa 30. Entonces vean ahí, la primera sílaba sería she. Pensaríamos así a lo ranchero, a lo mexicano, pensaríamos que she debería ser una sílaba, lo sería otra y shim sería otra. Sin embargo, la primera she es un sheva simple, que sí se pronuncia porque está al inicio de la palabra, sí se pronuncia. Sin embargo, no forma una sílaba porque le falta una vocal, ¿no? Le falta, bueno, es una semivocal y no puede formar una sílaba con la pura semivocal. Entonces lo que usa es que se une esta sílaba con la siguiente. Losh, lo. Entonces, she se junta con lo y entre los dos, vean cómo está transliterado aquí. Shelo es una sílaba, guión, shim es otra sílaba. ¿Qué pasó? Que la primera she se unió a la siguiente sílaba lo y juntas forman una sola sílaba. Y shim forma otra sílaba. Significa 30. Otra palabra, amadtem. Amadtem. Esta palabra tenemos también aquí abajo un sheva compuesto. Este es un hatef pataj, que acuérdense que el sheva compuesto siempre se pronuncia. En este caso se pronunciaría como una A. Entonces, amadtem. Este sheva no se pronuncia porque le antecede una vocal breve. Amadtem. Así a lo ranchero, uno pensaría que A es una sílaba, mad es otra sílaba y tem es otra sílaba. Sin embargo, esta reglita dice que el sheva compuesto no puede por sí solo formar una sílaba, entonces tiene que unirse a la sílaba siguiente. Entonces tenemos amad, así todo junto, amad es una sílaba y tem es otra sílaba. Ahora, ¿qué pasa si el sheva, este sheva que sí se pronuncia, va al final de la palabra? No se puede unir a la sílaba siguiente porque no hay sílaba siguiente. Entonces, como no se puede unir a la sílaba siguiente, se tiene que unir a la sílaba anterior, precedente. Entonces, aquí en la palabra amate, esta T por sí solo no puede formar una sílaba porque tiene un sheva y es una semivocal. Entonces, este T se une a la sílaba anterior, mat. Entonces, A es una sílaba y mate completo es otra sílaba. ¿Sí? Serían como que las cuestiones complicadas o complejas de las sílabas. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Todo bien. Bueno, dice aquí el punto número 4.
Habitualmente las sílabas abiertas tienen vocal larga, pero no siempre, nada más es normalmente las sílabas abiertas vamos a encontrar con vocal larga, a menos que el acento caiga en esa sílaba, entonces cambia, ya no va a llevar vocal larga, sino que va a llevar vocal breve. Y también habitualmente las sílabas cerradas tienen una vocal breve. Dice habitualmente las sílabas cerradas tienen una vocal breve, Boker. Pero la vocal puede ser larga si el acento recae sobre la sílaba. Estas reglitas ni siquiera se las tienen que aprender porque no es siempre, ¿no? Nada más dice habitualmente. Entonces no les pongamos mucha atención. Lo que sí, por ejemplo, aquí el verbo catal, que va a ser el verbo paradigmático con el que vamos a revisar toda la conjugación de los verbos, es típico encontrar a los verbos así, con un kamets en la primera sílaba y un patag en la segunda sílaba. Es muy típico. La explicación sería esto, que la sílaba abierta prefiere una vocal larga y la sílaba cerrada prefiere una vocal breve. Pero no es siempre, ¿no? No es así como una regla de que siempre, siempre las vocales largas o que sí, que las sílabas abiertas llevan vocal larga. No, no siempre. Nada más dice habitualmente, ¿no? Entonces no le debemos de poner tanta atención a estas reglitas. Sí, tenerlo como noción general, pero no hay que memorizarlas. Bueno, parecido a la sílaba cerrada, tenemos algo que se conoce como la sílaba aguda. ¿Qué es la sílaba aguda? Dice aquí, se denomina así a las sílabas cerradas que terminan en una consonante puntuada con dagesh forte. Es decir, cuando nosotros tenemos un dagesh forte, por ejemplo aquí la palabra quitel, la tet, aquí vemos que tiene un dagesh, un puntito al centro, ¿no? Como no es vegat kefat, automáticamente identificamos que es un dagesh forte, es decir, va a duplicar la consonante. Siempre que estemos ante la presencia de un dagesh forte y que redupliquemos la consonante, vamos a tener que dividir esa consonante doble. Una consonante va a una sílaba y la otra consonante va a la otra sílaba. Si se fijan acá al principio habíamos dicho que las sílabas nunca comenzaban por vocal o por dos consonantes. Entonces, para que no comience con dos consonantes, lo que tenemos que hacer es dividirlas. Sí están dos T's, pero la primer T va al inicio, kit, de la primera sílaba, y la segunda sílaba empieza con la otra T, tel. Esto va a hacer que no empiece la sílaba con dos consonantes. Y así quedaría entonces la división. Kit, tel. Tenemos dos sílabas. Y esta primera sílaba que termina con una consonante puntuada con dagesh forte, la primera sílaba es a la cual se le conoce como sílaba aguda. Es la sílaba que termina con una consonante puntuada con dagesh forte. ¿Sí? La primera, no la segunda, simplemente la primera. Bien, ¿para qué nos sirve saber las sílabas? Bueno, cuando empezamos el curso de hebreo vimos que en las vocales había el kametz, que puede ser una A larga, pero también el kametz hatuf, que puede ser una O breve. Al principio les dijimos o comentamos aquí en clase que era mejor, o bueno, que la mayoría de las veces, el 95% de las veces íbamos a pronunciarlo como A, pero que había un porcentaje muy pequeño que se iba a pronunciar como O. Y que les dijimos que había una regla que les íbamos a decir más adelante. Bueno, pues ese momento ya se llegó. Ya con lo que aprendimos en estas últimas clases, ya podemos explicar cuál es la regla con la cual podemos saber si se lee como A o si se lee como O. ¿Listos? Tarán. Bueno, aquí está la regla, ¿no? Dice aquí lectura del Kames Hatuf.
Las reglas que acabamos de enunciar para distinguir entre sílabas abiertas y cerradas permiten leer correctamente el Kametz Hatuf, el signo O, ¿no? Kametz. Como se ha visto en el esquema sobre las vocales, puede leerse A o bien O. Por lo común ha de leerse A, excepto, aquí está la excepción a la regla. Dice excepto, casi siempre se va a leer A menos. Aquí dice sílaba cerrada átona. ¿Sí? Esta es la clave, excepto sílaba cerrada átona. Bien, ya sabemos dividir las sílabas, entonces en esa sílaba, si en esa sílaba no recae el acento, ya cumple con que es átona, ¿verdad? Átona quiere decir que no lleva el acento, que no lleva acento. Sílaba cerrada significa que es una sílaba que termina con consonante. Entonces, para que se pueda pronunciar como una O, tiene que ser una sílaba cerrada, es decir, una sílaba que termina con consonante y que en esa sílaba no recae el acento. Si cumple con esas dos condiciones, entonces lo podemos leer como como un Kametz Hatuf, como una O. Aquí dice Dabar, Dabar no cumple, ¿verdad? Dabar no cumple porque no es sílaba cerrada. Dabar es una sílaba abierta. Esta palabra Jokma, Jokma, esta palabra sí va a cumplir con la regla. Aquí nosotros a lo mejor podríamos decir, bueno, dice Jokma o dice Jakema. Nosotros, como nos enseñaron que la mayoría de las veces se pronuncia como A, pues a lo mejor caeríamos en la tentación de decir Jakema, ¿no? Jakema. Sin embargo, bueno, atendiendo a la división de las sílabas y ver las sílabas cerradas, acuérdense que las sílabas solamente pueden tener una vocal y que así solito, la kaf junto con el sheba simple no puede formar una sílaba, sino que esta sílaba a fuerzas se tiene que juntar con la siguiente, ¿sí? Quema, bueno, aquí nada más está ma. Entonces queda, más bien este sheva es quiescente, este sheva es mudo, y este sheva es mudo, entonces es como si no existiera. Si este sheva no existe, entonces ahora sí tenemos la sílaba cerrada, ¿no? Jok. Jok sería entonces una sílaba cerrada porque termina con consonante y también es átona porque no lleva acento, entonces cumple con las dos cosas. Cumple con sílaba cerrada y cumple con sílaba sin acento. Al cumplir con las dos condiciones, entonces es cuando se lee como O. Entonces, siempre que tengamos un Kametz en una sílaba cerrada átona, siempre lo debemos de pronunciar como O. Esa sería como que la regla general. No es la única regla, ahorita vamos a ver otras dos reglitas. Dice aquí, el Kametz se lee también como Kametz Hatuf cuando va delante de este signo, ¿no? Hatef Kametz. Este signito que está compuesto por un Sheva y que también está compuesto por un Kametz, es un Sheva compuesto. Acuérdense que dijimos que este Sheva compuesto no se iba a pronunciar como A, sino que se iba a pronunciar como O. Si le antecede aquí otro Kametz, hay una regla ortográfica o de pronunciación que dice que los dos se tienen que pronunciar como O. Este como un Kametz Hatuf y este como una semivocal. Este es el nombre propio de Noemí, ¿no? Como la que aparece en el libro de Ruth, Noemí. Se translitera así, no o mi. No. Aquí se tiene que leer este Kametz como O, ¿no?
luego el ayin, que es una comita que cierra, y este kametz, hatef kametz, que se tritera como una O más chiquita, y luego mi, no mi. Así se escribe, no se escribe Noemí, se escribe no, no o mi, no mi. Ya en español, pues ya lo traducimos como Noemí, ¿no? Como nombre propio, pero literalmente es no o mi. Ok. Entonces, cuando estemos ante la presencia de un Hatef Kametz y le antecede otro Hatef, también se va a pronunciar eh, como O. Y también en la primera sílaba de las palabras, esta palabra que dice Kodashim, que significa santidad, y esta palabra Shorashim, que significa raíces, en estas dos palabras, siempre como una regla de ortografía o de pronunciación, siempre en estas dos palabras se va a leer como O. Entonces, ya sea en esta palabra Kodashim, ya sea en Shorashim, ya sea cuando antecede un Kametz, un Hatef Kametz, o ya sea cuando está en una sílaba cerrada átona, es cuando se va a pronunciar como O. Entonces, bueno, esa es la explicación, esa es la regla. Este, cuando el Kametz Hatuf se va a pronunciar como O y no como A. Esa sería la regla. Bueno, ahora sí, dudas o preguntas, que yo me imagino que sí debe de haber muchas dudas. A ver, díganme. Anímense a preguntar, porque no está tan fácil. Yo creo que aquí la duda o el problema, bueno, para mí en lo personal sería en el momento de la traducción, que pues estas son como las reglas que tenemos que tener siempre bien presentes y bien aprendidas. Sí, bueno, de todos modos, por default seguimos leyendo como A, pero hay que saber que cuando... Yo creo que la que más nos debemos de aprender de memoria es esta, que si está en sílaba cerrada átona, se puede llegar a pronunciar como O. Y Oh, este, no está tan fácil, o sea, ni es tan automático, como que sí hay que ver en qué casos. En uno de los ejercicios por ahí salió una que se podía pronunciar como O. Y tampoco es tan común, ¿eh? No crean que vamos a encontrar muchas O's, pero hay casos en los que sí, y hay que estar abiertos a esa posibilidad de que puede ser, hay casos en los que sí se puede pronunciar como O, y sería esta sílaba cerrada átona, la regla general. Si estamos en la presencia de una sílaba cerrada y que esta sílaba cerrada no tenga este no tenga acento, ¿no? Porque el acento siempre cambia todo. ok. A ver, ¿qué Sí, más no le entienden? Profesor, yo una observación que veo. Sí. En las palabras de Noemí, santidad y raíces se acompañan de dos kames hatu, siempre. Mira, en el caso de Noemí, la regla dice que si al Hatef Kametz le antecede otro Kametz, este se va a leer como O. ¿Sí? Esa sería la regla. Si al Hatef Kametz le antecede otro Kametz, los dos se van a leer como O, ¿no? Noemí. Y acá en el caso de Kodashim y Shorashim, solamente es esas dos palabras específicamente. Sí, hay dos kamets, el primero se lee como O y el segundo se lee como A. Pero la regla aquí no es porque sean dos kamets, sino que la regla es específicamente en esas dos palabras, en Kodashim y en Shorashim. Siempre la primera se va a leer como O. Es como una excepción a la regla en esas dos palabras, ¿no? Gracias, entonces es una excepción esas dos palabras. Esas dos palabras es una excepción, sí. O sea que en otros casos, si aparece una Kamet, no,
no se leería como entonces. Sí, si no tuviera esta regla, pues esto se debería leer Kadashim, ¿no? Está Sharashim como A. Las dos serían as. Las dos serían As porque no es sílaba Ok. cerrada. Ujú, Se tendrían que leer como As. Y la excepción a ok. la regla que específicamente en estas dos palabras, no en todas, nada más en estas dos palabras, se tiene que leer como O. Y en el caso, así como en Noemí, cuando encontremos un Kametz, un Hatef Kametz que le antecede otro Kametz, entonces los dos se van a leer como O. Ok. Esa sí es más abierta. No es nada más el caso de Noemí. Noemí es el ejemplo. Esa sí podemos encontrar Ujú. otras palabras que cumplan con esta reglita. Y El acá, Hatep, perdón, el Hatep Kames es siempre la unión del Kamet con el Shiva, ¿verdad? sí, la unión del Kametz con el Sheva es el Hatef Kametz. Acuérdense, Ese va a ser siempre, no va a cambiar, o sea, así es, por definición. ese así es por definición y ese siempre se pronuncia como O. Aquí Ajá. la regla que está anunciando aquí es que si le antecede otro Kametz, este también se va a pronunciar como O. Acuérdese que el Sheva compuesto, siempre se pronuncia y hay tres Shevas compuestos, ¿no? Ujú, Aquí los tenemos en su gramática. El Hatef Pataj, que es el Sheva, que lo acompaña un Pataj y siempre se pronuncia como A, ¿no? Como en el caso de Aarón. ujú. El Hatef Segol, que es un Sheva acompañado de un Segol y siempre se pronuncia como una Emor. Y el Hatef Kametz, que es un Sheva acompañado de un Kametz y siempre se pronuncia como O. Aquí siempre podemos caer en el riesgo de quererlo pronunciar como A, decir, bueno, es un Kametz, se pronuncia como A, y no. Si se fuera a pronunciar como A, se pondría el Pataj. Realmente cuando es un Hatef Kametz, siempre se pronuncia como O, como una O brevísima. Aquí tiene el caso de Oni. Entonces, siempre se pronuncia como O. Más bien acá el ejemplo es que este, el ejemplo acá es que cuando le antecede a este Hatef Kametz otro Kametz, ese otro Kametz es el que también se va a leer como O, ya no se va a leer como A, se va a leer como O. Ya, ok, ¿Sí? gracias. Bueno, son esas reglitas, y bueno, pues como siempre aquí en hebreo, pues uno trata de memorizar estas fórmulas, pero no son tan fáciles de memorizar o de digerir. Entonces, bueno, pues acuérdense que siempre aquí podemos regresar a la gramática y siempre nos saca de dudas, ¿no? Sepan ahí que en la página 15 está la regla. Si tienen dudas, se pronuncia como A o se pronuncia como O. Vayan a su gramática, página 15, y ahí vamos a ver realmente cómo se debe de pronunciar. O ahí tienen la regla ya escrita, ¿no? O apréndansela. Sílaba cerrada átona. No está tan larga ni tan difícil. Creo que lo más difícil es digerirla, ¿no? Digerir cuando es una sílaba cerrada y que no lleve acento. Sobre todo la sílaba cerrada, ¿no? ¿Cuál es la sílaba cerrada? Pues cuando termina por consonante. Entonces, para que pueda pronunciarse como a fuerzas tendría que estar en una sílaba cerrada y que esa sílaba cerrada no recaiga el acento sobre ella. Entonces, si se cumple con esas dos condiciones, entonces pronunciamos como O y no pronunciamos como A. ¿Cómo ven? Sí se tienen que aprender las reglas para ir comprendiendo. Sí, sí se tienen que aprender, hay algunas que sí, pero también no es tan fácil. Y bueno, en otros cursos que hemos tenido y todo, pues siempre regresamos a la gramática, ¿no? Tampoco es así de, si no te la aprendas ya no puedes seguir, no. O sea, es bueno que la razonen, que la asimilen, a veces hasta que la justifiquen. Yo me aprendía muchas reglitas, como justificándolas, no con una explicación científica, sino justificándolas, ¿no? Yo podría decir aquí, a lo mejor que esta O y O, bueno, pues si esta ya es una O,
pues como que la convierte a la otra A, la hace O, ¿no? Por decir algo así, pues a lo mejor algo ilógico o sencillo, no sé, como una historietita que a mí me sirve de que, ah, bueno, sí es que porque están dos O's juntas, por eso se van a leer las dos como O, ¿no? No es porque sea una explicación científica, no es porque sea una justificación, pero es una manera como eh, mnemotécnica de memorizar algunas reglitas, ¿no? Que algunas sí son muy lógicas y algunas no son tan lógicas y pues uno tiene que buscarles ahí eh, alguna justificación para memorizarlas nada más, para que se te queden grabadas esto. Pero bueno, ya Pero cada sí quien. para el ejercicio de lectura, por ejemplo, como el que vamos a tener que hacer de tarea, sí es necesario saber cómo pronunciar correctamente en base a todas estas reglas, ¿verdad? Pues mira, aún así yo creo que las pueden seguir leyendo como A, aún así, en un ejercicio de lectura, ¿no? Porque es el 95% de las veces que va a ser A y el 5% que va a ser O. O sea, es muy raro también. No, no crean que les van a salir O's por todos lados, no. Es muy rara cuando sale una O. Entonces es mejor atinarle el 95% de las veces que estarse equivocando, ¿no? Más bien en algunos ejercicios ahí donde ya nos detenemos y, ah, bueno, este sí, este no. Porque un ejercicio de lectura pues se supone que vas más o menos rápido. ¿Quién sabe si te pongas a revisar cada que te aparezca un CAMETS, si es sílaba abierta o sílaba cerrada, a lo mejor te vas a entretener mucho. Puede ser que lo hagas, puede ser que lo hagas, no digo que no, pero pues hay que balancear ahí un poquito el tiempo y ahorita en este ejercicio de lectura que van a hacer, que vamos a hacer, pues lo primero es poder leer, ¿no? Primero no importa lo que se tarden, no importa el tiempo que se tarden, analicen cada palabra y vayan viendo palabra por palabra cómo lo van a hacer y ya lo leen. Y luego ya si se tardan otros 5 minutos y leen otra palabra, pues no le hacen, que se tarden lo que se tarden. Y ya una vez que dominen esa parte, después lo empiezan a hacer un poco más rápido, y a lo mejor ya en lugar de 5 minutos lo hacen cada 3 minutos, y a lo mejor después ya cada minuto, y a lo mejor ya después cada 30 segundos, ¿no? Pero primero es que lo dominen, que pierdan el miedo de leer, o sea, de hilar sílabas, vocales, esto. eh, y ahí yo el énfasis lo haría más en la cuestión del Sheba. Ese sí es bien importante porque ese sí o lo pronuncias o no lo pronuncias y eso sí te cambia todo, ¿no? Este, me enfocaría más en el Sheba. En el Dagesh no, porque no se pronuncia igual y eso sí es más lento el Dagesh que ver si se duplica, que si no se duplica, pero se pronuncia igual. En un ejercicio de lectura yo no le pondría atención al Dagesh y posiblemente aquí al Kametz Hatuf a lo mejor tampoco, porque es el 95%, o sea, solamente un 5% de las veces te vas a equivocar. Y esa equivocación pues no es tan grave porque bueno, pues sí, todo el mundo sabe que es A, o sea, a lo mejor ya un análisis así más frío o más análisis palabra por palabra, ahí sí sale, ¿no? Pero en un ejercicio de lectura yo les diría mejor lean todas como A's, se las pongo como buena, ¿no? Pero que agarren más velocidad en lo demás, que agarren más velocidad sobre todo con el Sheba, que rápido puedan ir identificando si se pronuncia y si no se pronuncia y por qué, ¿no? O sea, y ya que vayan diciendo, ah, este sí se pronuncia porque va al inicio de la palabra, este no se pronuncia porque le antecede vocal breve. Y es así, es rápido, ¿no? Ese sí tiene que ser rápido al vuelo cuando van leyendo. Eh, Eso sí lo tienen que ir identificando rápido, si se pronuncia o no se pronuncia, porque vas leyendo, ¿no? Entonces, reglas de Sheba básicamente, ¿verdad? Para la lectura, sobre todo. Sí, yo les recomendaría que sí, que regresen a la clase del Sheba o a la gramática donde viene el Sheba. Y la regla general del Sheba pues es esa, ¿no? Si le antecede vocal larga, se pronuncia. Si le antecede vocal breve, no se pronuncia. Si va al inicio de la palabra, sí se pronuncia. Con esas tres reglitas, ya pueden hacer el ejercicio de lectura. Y en una misma palabra pueden tener dos dagesh, entonces este sí se pronuncia, este no se pronuncia, así.
para que puedan ir agarrando un poquito más de velocidad, de fluidez al momento de leer. Y bueno, pues ahorita ya técnicamente ya ustedes con lo que saben ya pueden leer. A lo mejor no sabemos o no saben lo que dice, pero de que pueden leer, pueden leer. Entonces, pues vamos a leer, ¿no? Vamos a hacer el ejercicio, a ver cómo suena. También, ¿qué podrían hacer? A lo mejor buscar algún video de YouTube, pero no, creo que hay unas aplicaciones, voy a buscar si les puedo buscar alguna aplicación en donde va leyendo el texto bíblico, como para que lo vayan siguiendo también. O a lo mejor Hay sí, canciones pues hay canciones, que están en este, hebreo. sí, no, pero ahorita para este ejercicio yo creo que les ayudaría más que las canciones, les ayudaría más de un ejercicio de lectura y sobre todo busquen en YouTube algo así y que les vaya poniendo el texto en hebreo. No transliterado porque si no, no van a hacer nada, sino en hebreo, hebreo, y que puedan escuchar y que puedan ver también, también para que se vayan familiarizando con el sonido. Cómo se lee, cómo se pronuncia, porque pues al momento de leer ya vas a empezar a pronunciar. Entonces, sí les puedo ayudar. Si encuentro algún video o algo, se los pongo en el grupo. A lo mejor un salmo o algo así, pero no cantado, sino leído, para que escuchen más como la pronunciación, porque ya con la música pues se pierde un poco la pronunciación. Más bien sería mejor un ejercicio de ir escuchando, ir viendo, y así ya también nosotros cuando pronunciemos ya sabemos más o menos cómo pronunciar. Me parece que había una aplicación que del texto bíblico le ponías y te lo empezaban a leer, pero voy a ver si me acuerdo cuál era y si no, pues con videos de YouTube. Y si no, pues así, a, a como Dios les da a entender, así como van viendo las letras, pues piérdanle el miedo y pronúncienlas y díganlas y ya la próxima clase pues nos enfocamos en eso, a ver cómo van pronunciando y si más o menos suenan o hay letras que están pronunciando diferente de cómo deberían de pronunciarlas de acuerdo a lo que ya hemos visto. ¿Les parece bien? Sí, muy bien. Una pregunta, Sí. ¿hay alguna aplicación para en teclado de computadora poder escribir en hebreo o eso cómo se hace? Yo me metí a Windows, ahí donde tienes como los idiomas, así como puedes tener el teclado en español o en inglés, y escogí hebreo. Fue como yo lo hice. No es una aplicación, es como el idioma del teclado. Sí, es el idioma del teclado. Normalmente Y tenemos a después no hay veces en problema. español y en Pues, inglés, y así como tienes español e inglés, le agregas también el hebreo. En las preferencias de no. idioma de Windows, ahí te debes de meter. Es como he hecho los otros ejercicios. Sí salen Sí, las letras, pero no salen las vocales, ¿no? Salen las puras consonantes. sí, ajá. Ok, gracias. Profe, para transliterar palabras de hebreo, también en ese mismo Windows, ahí. No tanto, bueno, el problema es como los ejercicios que hemos estado haciendo, que solamente te da las consonantes, ¿no? Si quieres transliterar, pues ya ves que tienes que poner puntitos, tienes que poner Sí. rayitas, tienes que poner otras cosas. A lo mejor ahí al 100% no lo podrías transliterar, pero sacar algunas palabras y eso sí lo puedes hacer. A lo mejor no tan exacto con todos los signos de puntuación como debe de ser, pero las consonantes sí te las puedes sacar. Ok, gracias. Sí, no sé, ahorita desconozco si haya un programa que sí te dé con todo y las vocales. Desconozco. Más bien, El teclado en hebreo ahí en Windows no trae las vocales, no trae vocales. Nikudot, ¿cómo? Nikudot.
No, no trae vocales, eso es lo que digo. Entonces No. es difícil transliterar. Yo Este, puse las letras del teclado de hebreo, los puse en el teclado así con corrector, porque ok, me sale en la pantalla para estarlos eligiendo, ¿no? Pero también para estarlo tecleando. está Y bien. lo puse en el teclado mejor. Sí, puede servir para algunos ejercicios, para algunas cosas, siempre y cuando no lleve vocales, ¿no? Porque si no ya nos metemos en problemas. Salen nada más las consonantes porque actualmente ellos ocupan puras consonantes, ¿verdad? O sea, ellos así lo ocupan actualmente, sin vocales. Sí, así lo ocupan sin vocales, escriben sin vocales, el periódico está sin vocales, todo está sin vocales. ¿Y Aunque, cómo pronunciarán? ¿Quién sabe, verdad? ¿O cómo saben qué palabra es? ¿O ya por intuición o es ¿O cómo diferente? saben qué vocal es la Sí, que va? exacto. ¿Cómo sabrán la palabra? eso es muy fácil, es muy fácil. ¿Quieren ver cómo? Sí, Ver un texto, ¿listos? sí. Acá, sí. A ver qué dice. Las clases, las clases ¿qué? Las clases Caben. A ver, estoy escribiendo con ¿Se puras acaban en un consonantes. momento? Estoy escribiendo en español con puras consonantes. Vean las separaciones, vean las separaciones de las palabras. Las clases, La la clase clase Se acaba en 5 minutos. se acaba en 5 minutos. La clase se acaba. Sí, se acaba. la clase acaba. se acaba, perdón, 5 En 5 minutos. minutos. es otra palabra, perdón. En Bueno, ¿sí 5 minutos. ven que no está tan difícil? O sea, Pero entonces ellos lo hacen ya por practicidad o ya lo intuyen, ya saben qué palabra es, o sea, no pues sí. Entonces sí me han platicado algunos judíos que vivieron en Israel, que sí, como en primaria sí les enseñan las vocales como para que las aprendan así como nosotros, pero ya como en secundaria ya se las quitan, para que se vayan acostumbrando así a leer y escribir sin... Es como escriben ahora, ¿no? Los muchachos que quitan las vocales y nada más escriben. Así es, Ajá, como mandan mensajitos, ¿verdad? Les van quitando... así es. Sí, al principio parece difícil, pero el cerebro es muy potente y o sea, al Sí. principio como que se saca de onda, pero ya después no tanto. Yo creo que lo único que nos detendría serían esas reglas raras, pero inclusive, bueno, yo creo que las letras del alefato han sido, bueno, yo creo que han sido muy fáciles de aprendernos. Lo que nos está costando trabajo son esas reglitas, nada más. Sí, sí, así es. Al principio lo que más intimida son los caracteres y que se escribe derecha, izquierda y todo eso. Es lo que más intimida al principio, lo que uno más miedo le tiene. Pero la verdad es que se supera. Yo les dije en 2, 3 semanas se supera. Claro, siempre hay alguna que a lo mejor no nos acordamos bien y así, pero en general se supera rápido eso de escribir de derecha a izquierda, de los caracteres y todo eso. Sí. Eso realmente no parece que es lo más complicado, pero no es lo más complicado, yo creo que es lo más fácil. Sí. Ya después Y empieza. aquí no, perdón, Sí, que en el adelante. diccionario que tenemos que nos dio la biografía, que viene la referencia del nombre también viene en arameo. ¿Y qué diferencia hay entre arameo y hebreo? Porque pues yo como que dije, bueno, son casi los mismos caracteres, pero
¿Hay diferencias? Pues de lo que se ve, no tanto. Es como ¿qué será? Como un dialecto, comparten algunas raíces. Entonces es muy similar, yo creo que es muy similar, aunque sí pueden tener palabras diferentes, pero es muy similar. Por ejemplo, en la Biblia vienen algunas citas y a lo mejor son en arameo, ¿no? Como el de Talita Kum, Sí. parece, El de parece que es, Maranatá. parece que es Sí. arameo, pero se entiende bien también en el hebreo. Entonces es muy similar. Yo creo que es como la diferencia entre, no sé, a lo mejor el español y el portugués o algo así. Sí, Nada más si no se equivocan en el diccionario, no van a agarrar el arameo. sí, porque está dividido y Sí, se después puede dice ahí. confundir uno. Pero comparten que se escribe de derecha a izquierda, comparten muchas raíces. Ahora, estos idiomas, la principal son las raíces, porque aparte lo complicado es que la raíz, por ejemplo, de ellos, vamos a decir, rey, ¿no? La palabra rey, melech, reina, malejá, reinado, todo lo que tenga que ver con rey, real, reinado, reino, reina, tienen la misma raíz, la mem, la lamed y la kaf, ¿no? O sea, van a tener. Entonces tienen la misma raíz. Entonces ya son como desinencias o terminaciones sí. Pero la raíz de la palabra, todo lo que tiene que ver con reina, o rey o reinado, va a ser muy parecido. Ahora, si le quitas las vocales, pues todavía va a ser más parecido. Entonces, y el arameo junto con el hebreo comparten casi son las mismas raíces, ¿no? Entonces, no cambia tanto. Parece que cambia mucho, pero no. Sí puede haber palabras diferentes o terminaciones diferentes o cosas diferentes, ¿no? Pero yo creo que un gran porcentaje es muy parecido el arameo. Entonces, si nosotros fuéramos a Israel, sí, nosotros estaría muy difícil para nosotros ver todo sin vocales, ¿verdad? O sea, sí para nosotros no la ponen difícil, ¿verdad? O tampoco lo podríamos adivinar. No, sí se puede. Pues así como el ejercicio que hicimos ahorita de español. Digo, si ya dominamos así escrito, sí se las pueden imaginar, porque bueno, hay Sí palabras podríamos aprender. se pueden aprender o ya más o menos vas intuyendo. Acuérdense que, por ejemplo, las mater lectionis, que son las consonantes que funcionaban como vocales, pues ya te da una pista, ¿no? Yo te aseguro que a lo mejor si ves la palabra shalom, pero sin Sí, vocales, pues sí te la sí. vas a imaginar, ¿no? Entonces, pues a lo mejor si ves una yod, pues te imaginas que puede ser una e o una i, etcétera, ¿no? Entonces, sí creo que sí lo pueden leer, aunque no vean las vocales, yo creo que sí se las pueden imaginar. Digo, ya terminando el curso aquí. Con la práctica ya nos daríamos idea Sí, a la palabra a la que se están refiriendo. a lo mejor o una u otra, puede ser que tengas duda de una vocal o otra, ¿no? No sé si dice shalom o dice shalem o no sé si dice esto, pero más o menos, ¿no? Ahora, para ir allá, pues está el hebreo moderno, ¿no? Que está basado en el hebreo bíblico, lo utilizaron como base y de ahí construyeron otro idioma. Ya no nos sería tan difícil aprender el hebreo moderno, pues, o sea, estaría basado en esto. Estaría basado en sin embargo, sí hay otro tipo de aplicaciones. Yo creo que se tendría que combinar con algún curso de hebreo moderno. Hay aplicaciones en el celular. Hay una que se llama Duolingo, creo, nada más creo que nada más está de hebreo a inglés. Que pues es lo que ahorita está de moda, que usan mucho los chavos así para aprender vocabulario, para aprender palabras, para aprender frases, de qué preguntar y todo eso. Yo le digo, a la par de esto, le daría a ese tipo de aplicaciones, pues como turista, desenvolverte un poquito más, conocer más palabras, conocer más vocabulario. Y yo creo que en cualquier idioma, pues la base también es el vocabulario, ¿no? Aquí vamos a Sí. enfocarnos mucho en la gramática. Tenemos este vocabulario y tenemos el diccionario también, que le podemos ahí dar pasadas y a ver, ahora sí que para aprender bien un idioma, por ejemplo el inglés,
Así bajita la mano, sabemos a lo mejor mínimo unas 3,000 palabras, 8,000 palabras, no sé cuántas. O sea, sí, nomás que pues desde niños estamos ahí con la escuela y todo aprendiendo palabras y sin querer queriendo ya llegas a dominar mínimo unas 3,000 palabras o algo así, ¿no? Para más o menos dominar un idioma, pues acá sería igual, ¿no? O sea, en la medida en que nosotros aprendamos más vocabulario, pues en esa medida podemos entender más y pronunciar más. Pero eso ya va a depender de nosotros, ¿no? Aquí nos vamos a enfocar más en la gramática, en el análisis bíblico, más que en la pronunciación y más que en la escucha, en entenderlo, ¿no? Pero a la par sí, si le damos mucho al vocabulario, si aprendemos muchas palabras, hay unas tarjetas flash, a ver si la próxima semana se las comparto para que las vean, como de esas tarjetitas para ir sacando y ir aprendiendo vocabulario. Y esas creo que son 1,000 el juego y son 1,000 palabras y van por orden, tienen un número por el orden de las que más se repiten en la Biblia, ¿no? Entonces, pues si no nos aprendemos 1,000, pero unas 200 o 300, yo creo que ya podemos Sí. entender un poquito más la Biblia. A veces, digo, si nos aprendemos las 1,000, pues ya estaría todo dar, pero si no, cuando menos unas 200 o 500 que nos aprendamos, está muy bien. Y ese ya es un esfuerzo pues que tenemos que ir haciendo paralelamente nosotros o individualmente, porque aquí no alcanza el Sí. tiempo no alcanzamos a ver pues el poquito vocabulario que vamos viendo ahí en la gramática, pero no es tanto, no es tan extenso, ¿no? Y para aprender más se necesita mucho más vocabulario. Pero sería de mucha ayuda porque ya aprender más palabras, pues también ya le da mucho sentido al cuando uno empieza a traducir textos y es más rápido, ¿no? Sí, es más rápido y menos estar buscando en el diccionario y más rápido llegas, ¿no? Al principio pues sí buscas, pero ya cuando te aprendes algunas palabras y sobre todo que se van repitiendo muchas en la Biblia, como en cualquier idioma, ¿no? Hay palabras que son muy comunes y pues se Sí. repiten bastante. Entonces esas, cuando menos esas que son más comunes, írselas aprendiendo, familiarizando, sí ayuda mucho para Sí. interpretar, para traducir, etcétera. Sí. ¿Cómo se llaman esas tarjetas o cómo las...? A ver, O ya espérenme, después nos dicen. déjame, ya que les digo. A ver si se ve. Algo así. Es una cajita y, Sí. y entonces las abres, sacas un bonchecito de tarjetitas y entonces van teniendo, por ejemplo aquí, She, ¿qué dice? She, y luego ya en la parte de atrás, a ver, la de cabeza, que no se ve, fire, algo así, fuego. Entonces está en inglés de un lado y en hebreo de otro. Y así uno las va repasando como tarjetitas, ¿no? Esas yo creo que en Amazon se pueden conseguir como si fuera un libro, posiblemente. Creo que yo Esas las podemos hacer nosotros con las palabras que vamos aprendiendo ahí también, Sí. en tarjetitas. también se pueden ir haciendo como en un cartoncito, se imprime en hebreo de un lado y en español del otro. Sí se pueden ir haciendo o se compran estas. Estas les digo que son 1,000 y van en orden de aparición en la Biblia. ¿En Amazon? Sí, yo creo que en Amazon. Pero vienen en inglés por atrás, ¿verdad? Sí, vienen en inglés por atrás. Sí, no creo Mejor que las haya, hacemos no creo que haya en español. tarjetitas de presentación o en hojas de lino. O en fichas, como en fichas de trabajo bibliográficas. Pues sí, ya cada quien. Cada quien. Bueno, terminamos con la oración a San Jerónimo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Oh Dios, tú que concediste a San Jerónimo una estima grande y viva por la Sagrada Escritura, haz que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente verdadera de vida. Por su intercesión te pedimos, Señor, que nosotros crezca y se fortalezca también un amor intenso por la Sagrada Escritura, por estudiarla, meditarla, testimoniarla y anunciarla. Te rogamos asistas con tu Espíritu a todos los que en el mundo entero se dedican al conocimiento, amor y difusión de tu palabra, para que por medio de ellos todos los hombres lleguen a encontrarse con tu Hijo Jesucristo, palabra hecha carne por nuestra salvación. Amén. Muchas gracias a todos, buenas noches. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Que descansen.